¿A qué temperatura te lavas tu pelo? Porque puede ser que ese momento que tanto disfrutas sea justo el momento, sea justo lo que está arruinando todo el trabajo que haces para cuidar tu cabello. El invierno aquí en París es un poco durito porque es bien gris, es bien frío, es lleno de humedad, que lo único que quieres es llegar a casa y meterte debajo de una ducha calientita. Así que utilizaba mascarillas, me lavaba el pelo bien, hacía el agua de romero, hacía absolutamente todo, pero mi cabello seguía teniendo mucho frizz. Si ven mis videos anteriores, si ven mis videos bien viejitos, se ve mi cabello así con mucho frizz. Aún todavía lo estoy tratando. Ya el agua pues que utilizo no es tan caliente, sino ya aprendí a ducharme con el agua con la temperatura del agua correspondiente y ya mi frizz ha bajado un poco. Porque un día me di cuenta que nunca me había cuestionado algo y era la temperatura del agua. Siempre decía, no estoy utilizando los productos correctos, no me estoy lavando bien el cabello, no estoy haciendo XXX cosa bien. Y no era un producto malo, no era una técnica incorrecta, no era absolutamente nada de esto lo que estaba afectando mi pelo. Así que quiero contarte qué pasa realmente con tu pelo cuando te lo lavas con agua caliente y quiero contarte un cambio mínimo que puedes hacer, pero que cambia absolutamente todo. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos del bienestar integral del cuidado capilar, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. ¿Qué le pasa al pelo con el agua caliente? Para entender esto, imagina que cada hebra del cabello está cubierta por pequeñas escamas, unas tras otras, así como si fuera un pescadito, escamas, escamas, escamas. Y cuando el cabello tiene estas escamas cerraditas, pues es cuando se ve, cuando refleja el brillo, cuando se ve sano, cuando se ve suave. Por el contrario, cuando las escamas están abiertas es cuando el cabello se ve con frizz, se ve dañadito y esto es lo que causa el agua caliente. El calor excesivo abre excesivamente el cabello, haciendo que toda la humedad natural que tiene nuestro cabellito pues se escape. Aunque utilices productos, mejor dicho, los productos más caros del mundo, los productos más efectivos del mundo, pues al esto estar abierto se va a escapar. Igualmente, al estar abierto hace que el cabello luzca más opaco, más áspero, a que se quiebre con facilidad. Y si usas herramientas de calor con frecuencia, pues esto multiplica aún más el riesgo de dañar nuestro cabello. Porque si ya lo estás haciendo mal desde la ducha, aplicándole calor en exceso, más plancha, más secador, más todo esto, pues imagínate nomás lo que sufre la hebrita del cabello. Y hay algo que sorprende a mucha gente. El agua caliente también puede eliminar los aceites naturales que nuestro cuero cabelludo ya hace. Entonces el cuero cabelludo dice como perdí mis aceites naturales, así que voy a producir más, así que nosotros vamos a lavar más el cabello y así sucesivamente se vuelve un bucle, que esto ya lo expliqué también en el video de cómo cuidar nuestro cabello graso. Y necesito que me cuentes en los comentarios a qué temperatura lavas tu pelo, si lo lavas con temperatura caliente, tibia o si ya eres de los valientes, de las valientes que lavan el cabello con agua fría. Y si estás en un país así que también tiene temperaturas frías como yo, no te preocupes que también podemos buscar una solución. Las señales de que te está afectando. Antes de continuar, quiero que pienses primero en tu pelo, en cómo notas tu pelo. Tienes las puntas abiertas, sientes que te aplicas tratamientos, pero que estos se van, se evaporan, no hacen absolutamente nada. Sientes que tu cabello está sin brillo, que tu cabello está opaco, sientes que está un poco áspero, que se quiebra con facilidad. Si dijiste que sí, no necesariamente tiene que ser que estés utilizando malos productos, sino que puede ser que estás cometiendo un errorcito al inicio de la ducha y es lavarte el cabello con agua caliente. Y aquí lo bueno de todo es que podemos solucionar esto sin gastar dinero, sin gastar nada de más, sino simplemente oprimir un botón en la ducha. Ya que si respondiste sí a algunas preguntas de estas, es que son señales de que tu hebra está lastimadita y se está viendo comprometida. Esto me pareció muy interesante cuando lo investigué, ya que muchos peluqueros, muchas personas coinciden en que el agua caliente no es mala, pero un momento, si se utiliza bien. El agua caliente dicen que es buena al momento de aplicar tratamientos, mascarillas, de trabajar el cabello y todo esto, ya que hacen que todos estos productos penetren de una mejor manera y que todos estos tratamientos trabajen eficientemente.
O sea, el problema no es utilizar agua caliente al lavar el cabello, sino hay que saber cuándo utilizar el agua caliente y cómo cierras el lavado. La respuesta honesta, agua fría. Cuando la gente descubre esto, la primera reacción es ok, entonces voy a lavar mi pelo con agua fría. Pero seamos honestos, cuando el clima está frío, cuando estamos cansados, cuando no queremos absolutamente nada, pues una ducha con agua fría es como, Dios mío santísimo, ¿qué es esto? Y pues al final no va a ser un hábito que tú vas a conservar, sino que lo vas a hacer de vez en cuando por ahí. Y los hábitos que no puedes mantener, pues no sirven de nada. La buena noticia es que no necesitas de agua fría para lavar tu cabello. Dicen que la temperatura ideal es entre 37 y 38 grados. Que metas la manito y que se sienta tibia, ni muy caliente ni muy fría. Aquí el truco está en sellar el cabello al final con un chorrito de agua fría. Esto lo explico mejor en el video de hieloterapia capilar, que si no lo has visto, por aquí te lo dejo y te recomiendo ir a verlo porque hay unos tipsitos muy buenos. Así que no tienes que ducharte en frío, sino solo terminar en frío. Y si al final esto lo vuelves un hábito, pues imagínate el cambio que va a hacer. Y quiero decirte algo sobre los hábitos de belleza en general. He descubierto que hay muchos truquitos súper simples, súper fáciles de hacer, que puedes hacer todos los días, mejor dicho, en un segundo, en un minutito que ni te das cuenta. Eso es cuidado capilar, pequeño, sostenible y tuyo. ¿Cómo hacerlo bien sin sufrirlo? Ok, entonces, ¿cómo queda la rutina ideal? Primero, lava con agua tibia. Puedes medir la temperatura con la mano, que aguantes, no mejor dicho, que sientas que quema, no, con agua tibia, porque desde el principio va a hacer que comiences a lavar tu cabello bien. Segundo, aplica tus productos como el champú, la mascarilla, el acondicionador según la rutina que lleves. Tercero, enjuaga con agua fría. Enjuaga todos estos productos con agua fría o, por ejemplo, si estamos en invierno, pues enjuaga estos productos con agua tibia, pero siempre termina con un chorrito de agua fría, ya que el agua fría sella la capa exterior del cabello, haciendo que retenga toda esa hidratación, todos estos nutrientes que le hemos puesto a nuestro cabello, haciendo pues que este se vea mucho más saludable, mucho más sano. Una cosa extra, el tiempo importa, así que entre más tiempo pases debajo de la ducha caliente con tu pelo, pues más daño le vas a hacer. Así que tratemos de que sea una ducha súper eficiente, súper eficaz, que mejor dicho aproveches el tiempito del agua tibia que le vas a poner a tu cabello, no en exceso. Y si tienes el cabello teñido, pues el agua caliente es mucho más dañina para este cabello, así que trata de lavarlo con agua fría porque esto hace que el pigmento pues no se escape, no se vaya tan rápido. Entonces, resumiendo todo, el agua caliente no es que sea nuestra enemiga, no es que mejor dicho super X, sino es saberla utilizar. Es un cambio pequeñísimo, pero que si lo haces con constancia vas a ver cómo todas estas mascarillas que te aplicas, estos productos, como el frizz se va a ir y bueno, todas estas mascarillas van a cumplir con el objetivo. Y cuéntame en los comentarios si ya sabías sobre esto o si te sorprendió. Quiero leerlas, quiero saber cómo es su rutina para aprender mucho más y para seguirles haciendo videitos acerca del cuidado capilar. Y bueno, recuerda una vez más suscribirte si no estás suscrita, darle like, compartir el video y hasta una próxima. Bye.